Dos. Hola, queridos etimólogos, bienvenidos a un nuevo video del etimólogo. Hoy vamos a ver un nuevo tema de etimologías. Vamos a ver la composición latina. Vamos a ver la teoría de la composición antes de empezar a ver lo que es prefijos, la unión de prefijos con raíz y sufijos, disinencia. No. Vamos a ver, en primer lugar, la teoría. Y para no hacer tan largo el video, vamos allá por ello. Ok, vamos a ver lo que es la composición latina y vamos a ver cuáles son los elementos que contienen estas palabras. Ujú. Entonces, recuerda, ¿qué es la composición latina? Debemos recordar que existen dos tipos de palabras. Las simples, que son aquellas que tienen una sola raíz, y las compuestas, que son las que tienen más de dos raíces. Y en otro video decimos que no solamente pues son las que tienen dos más raíces, están compuestas por prefijos, sufijos y desinencias. Ujú. Vamos con... Entonces debemos saber que nuestra atención la debemos llevar en los compuestos españoles, cuya formación participan sustantivos, adjetivos, numerales y verbos latinos. Dos, numerales, partículas inseparables latinas, como en los numerales, ¿te acuerdas que vimos los adjetivos numerales, donde veamos cómo se conformaban los numerales, los tipos de numerales, ordinales, cardinales, y cómo hacían esa composición con otros elementos españoles, ¿no? Y por las partículas imparables que veremos después, y elementos de dos idiomas diferentes que son las palabras híbridas. Otros elementos morfológicos de las palabras son desinencia, tema, terminación y radical. Vamos a desglosar cada uno de ellos. La desinencia es la letra o grupo de letras que nos indican el accidente gramatical. Vemos el ejemplo: niña, niños, regina, reginae, congelar, congelo, congelaremos. Estamos viendo en letra resaltada como negrita la terminación de niña, que nos indica, de acuerdo a que la desinencia nos va a indicar el género y el número y el tiempo en que el tiempo, el modo y incluso la persona en que se está conjugando un verbo. Ahí tenemos los ejemplos: niña, niños, regina, regina, en este caso en latín, nos indica que uno está en nominativo, el otro está en genitivo. Congelar, aquí vemos que la desinencia nos dice que está en infinitiva, el congelo nos dice que está en primera persona, el presente, y el congelaremos está en primera persona plural del futuro, podría ser, ¿no? Eso es la desinencia. Nos va a decir la, el tiempo o el accidente gramatical. Vamos con lo siguiente: el tema es toda la palabra menos la desinencia. Ejemplo: niño, el tema sería nin, reginae, que sería regin, y congelaremos, que sería hasta congela, ¿sí? Porque lo demás sería la terminación de primera persona. Ese es el tema. Después tenemos la terminación. Es la letra o letras que cambian al declinarse en latín o en griego un sustantivo o adjetivo y al conjugarse. Ejemplo, pues aquí está, sería congelaremos, ¿no? El hemos sería nuestra terminación. Haremos sería nuestra terminación, que nos estaría indicando el futuro. El futuro, el modo y la persona. Y tenemos el radical. Recuerda que el radical es el que tiene todo el sentido semántico de la palabra. Es toda la palabra menos la terminación. Ejemplos: congel, de congelaremos, pero en este caso la raíz de la palabra sería gel, porque es lo que de ahí vienen palabras como hielo, gélido, porque ese sería la raíz de la palabra. Nada más que el con sería como un intensivo y sería un prefijo aparte además, ¿no? Congelar, que es parte del verbo. Esos son los demás elementos que tiene la palabra. Ya vimos que tienen desinencia, tema, terminación y radical. Vamos con el siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de compuestos asintácticos.
¿Qué es un compuesto asintáctico? Un compuesto asintáctico se puede formar de dos maneras. Uno con vocal de unión y el otro sin vocal de unión. Vamos a ver cómo se forman los de vocal de unión. Aquí tenemos, este es uno de vocal de unión, los compuestos asintácticos con vocal de unión, que serían los ejemplos de ager, agri, en latín que significa campo, cola, colae, que significa habitante, es una formación de sustantivo más sustantivo, y tendríamos como un agrícola, ¿no? Una persona que en este caso sería que vive, en este caso lo tenemos con una persona que vive del campo, pero en la antigüedad un agrícola era una persona que vivía en las afueras de la ciudad. Fructus, fructus, que significa fruto, y el verbo fero, que significa llevar. Sustantivo más verbo, tenemos fruct más i más fero, sería fructífero. Esos son los dos ejemplos de cómo se forma un compuesto asintáctico con vocal de unión. Siempre se va a utilizar la letra I para la vocal de unión. Ahora vayamos con los de sin vocal. Vamos a ver la regla práctica. Para que no se te olvide, el radical de un sustantivo se obtiene quitando la terminación del genitivo de una palabra latina. Ejemplos, vamos a ver, nominativo sería cornu, el genitivo sería cornus y el radical sería corn, ¿no? Entonces, por eso es importante el genitivo en la declinación, porque de ahí vamos a tomar la raíz de la palabra, le quitamos la terminación que correspondía a genitivo y pues de ahí sacamos el radical. Por eso es importante. Los tres casos más importantes de la declinación latina que lo tenemos que tomar en cuenta para nuestro romanceamiento son el nominativo, el genitivo porque sacamos la raíz y del acusativo porque del acusativo viene la evolución de las palabras. Bueno, vamos con los compuestos asintácticos sin vocal de unión. Vemos los tres ejemplos. Rectus, recti, que significa recto, más angulus, anguli, que significa ángulo. Esto va a dar rectángulo. Si te das cuenta, una de las palabras es la que va a perder una vocal, pero no hay una vocal de unión como la I, como lo vimos anteriormente. Rectángulo. Van a perder algunas palabras. Magnus, magni, que significa grande, y animus, que significa ánimo, y da como esa unión de palabras, va a dar magnánimo. Si te das cuenta, nos estamos quedando, para hacer esta unión de palabras, nos estamos quedando con la raíz de la primer palabra, pero utilizamos por completo la palabra del siguiente término. Y lo vemos con noctis nocti. Mira, noctis noctis, el genitivo sería noctis, la raíz sería noct, más ambulus, que sería igual ambulante, y noctámbulo. Ajá. Esos son los tres ejemplos de compuestos sintácticos sin vocal de unión. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que vimos hoy? Que para la composición tenemos que tomar en cuenta otros elementos de las palabras que son el tema, la desinencia, la terminación y el radical. Ajá. Y que vamos a ver dos tipos de compuestos de asintáctico, vocal de unión, son los de vocal de unión, que la mayoría de ellos van a utilizar la letra I para hacer esa unión entre las dos palabras. Y el compuesto asintáctico sin vocal de unión, donde vemos que se toma la raíz de la palabra del primer término, pero el segundo término mantiene todas sus letras. Ya lo vimos, vocal de unión, con vocal de unión sería agrícola, donde vemos que la I se agrega para que se oiga bien. Y después tenemos el compuesto asintáctico sin vocal de unión, que la vocal de unión la va a dar la primera letra o la vocal de del segundo término. Espero que estos videos te sigan sirviendo y pues nada más te pido a cambio que comentes, que te suscribas y que compartas para que mi trabajo lo siga recomendando YouTube. Eso es todo por el día de hoy
y nos vemos en la próxima semana con el próximo video para poder hacer ahora compuestos con sustantivos latinos con verbos latinos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.